La serie se llama El desierto, lugar de libertad. Y dentro de esta serie hemos estado hablando o compartiendo cómo eso que se llama el desierto y que para muchos lugares es un lugar de aflicción, para nosotros como cristianos es un lugar donde experimentamos al contrario, libertad, libertad. Creo que en esta serie se nos ha cambiado la perspectiva, mi amor, creo que te llaman allá, se nos ha cambiado la perspectiva precisamente de lo que eran esos procesos en los cuales Dios comenzaba a trabajar en nuestro carácter, en nuestro estilo de vida, en nuestra forma en que veíamos esos procesos de Dios, esos estilos de vida para comenzar a parecernos y a vivir conforme al estilo de vida que el Señor nos ha enseñado. No es a la manera de Pacho, no es a la manera de Comunidad de Fe, es a la manera de Dios, cuando Dios comienza a transformarnos para hacernos a su imagen y semejanza. Ahora, el mensaje de hoy se llama Vislumbrando la salida. Hemos hablado de cuando Dios llamó a Moisés, incluso antes, comenzamos en los primeros versículos o en los primeros capítulos, en la primera vez que aparece la palabra desierto en la Biblia, y comenzamos a ver cómo ese lugar se convirtió en un lugar de trato, de transformación, de revelación de Dios en la vida de cada creyente. Pero y ahora vamos a hablar, el mensaje de hoy tiene que ver cuando vamos a salir del desierto, cuando comenzamos a ver, o cómo ver también que la salida está cerca y que es el tiempo ya de pasar a otro lugar o a otro nivel. ¿Cuál es el fundamento bíblico de esta enseñanza? Bueno, tengo 3 versículos o 3 porciones. La primera de ellas es Deuteronomio capítulo 32, versículo 48 al 50. Dice, ese mismo día el Señor le dijo a Moisés, ve a Moab, a las montañas que están al oriente del río, y sube al monte Nebo, que está frente a Jericó, y contempla la tierra de Canaán, la tierra que doy al pueblo de Israel como su preciada posesión. Entonces morirás allí y en la montaña te reunirás con tus antepasados, tal como tu hermano Aarón, quien murió en el monte Hor y se reunió con sus antepasados. Pues los dos me traicionaron ante los israelitas en las aguas de Meribá, en Cádiz, en el desierto de Sin, y allí ustedes no le demostraron mi santidad al pueblo de Israel. Así que verás la tierra desde lejos, pero no podrás entrar en la tierra que que le doy al pueblo de Israel. Es una porción fuerte y lleva algunos análisis, pero vamos a estar mirando algunas cositas. Hebreos capítulo 11, versículo 13, dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Del 39 al 40 dice, y todos estos, aunque alcanzaron un buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y bueno, 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, dice, ustedes no han pasado por ninguna tentación que no sea común al género humano, pero pueden estar confiados en la fidelidad de Dios, que no dejará que la tentación sea más fuerte de lo que pueden resistir. Dios les mostrará la manera de resistir la tentación y escapar de ella. Otra versión dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Si Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Y cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Amén. Ahora, quiero recordar, antes de entrar a desarrollar los versículos estos o conectarlos, quiero recordarles que Dios creó al hombre no con el propósito de que viviera en el desierto. Cuando Dios creó, no lo puso en el desierto. Cuando Dios creó, lo puso en el Edén.
El propósito inicial de Dios era que disfrutara de todo lo que Dios había creado. No que pasara trabajo sobre la tierra, no, todo lo contrario. Pero ¿qué pasó? Llegó el pecado, o el hombre pecó, y entonces lo sacaron del jardín. Y entonces comienza el trato del hombre, comienzan los padecimientos. La misma mujer con dolor parirás, porque antes del pecado ella iba a parir, lógicamente, pero sin dolor. El parto no iba a ser doloroso, pero a causa del pecado, el trabajo de parto se volvió doloroso. A causa del pecado, el trabajo se volvió algo también difícil y que producía dificultades. Con el sudor de tu frente producirá la tierra, etcétera, etcétera. Al principio no era así. Entonces, ¿qué pasó? El hombre comenzó a ser transformado o entrar en procesos para su vida fuera transformada. ¿Por qué? Porque el pecado que había en él lo jalaba, lo movía, casi que trazaba su norte, su naturaleza, lo que se llamó la naturaleza pecaminosa del hombre. Y entonces el hombre comenzó a querer hacer y decir y vivir lo que él quería. Y hasta el sol de hoy, nosotros, por ejemplo, vemos que nos cuesta trabajo vivir la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque queremos vivir es nuestra voluntad. Queremos vivir las cosas a nuestra manera, ¿cierto? Pero Dios, a través de estos procesos que atravesamos en el desierto, comienza un proceso de refinamiento y de transformación para parecernos a Él. Ahora, si usted mira esta porción en la que estamos o en este escenario en el que estamos, que tiene que ver con el desierto en el que el pueblo de Israel estaba, el camino o la salida no tenía que ver con tiempo. Perdón, fue de tiempo, no tenía que ver con distancia, porque ellos estaban de la tierra de Gosén a donde ellos llegaron, que era la tierra de Canaán. Dicen algunos expertos en este tema que se puede llegar en 2 días o en casi una semana. Pero ¿qué ocurre? Ellos demoraron 40 años. Y los 40 años que demoraron, no, vuelvo y digo, no era por la distancia, era el tiempo en que se demoró el hombre en ser transformado, en su corazón ser tratado, en que el pueblo fue refinado, porque antes de todo este proceso ellos pensaban y se comportaban como los egipcios. Y era necesario que atravesaran el desierto para que comenzaran a comportarse, a visualizar, incluso que las generaciones cambiaran, para que la nueva generación que iba a entrar en la tierra prometida tuviera la visión, la perspectiva del pueblo de Dios. Entre esa forma de ser transformada estaba en que ahora en Egipto hacían imágenes de lo que estaba arriba, de lo que estaba abajo y sobre la tierra, y esas imágenes las adoraban. Pero ahora el pueblo que va a entrar en la tierra prometida, su mente ha sido transformada por los primeros mandamientos de no hacer imágenes ni adorarla. Ahora el nuevo pueblo ya sabía que ese no era su comportamiento, sabía que tenía que honrar a sus padres, sabía que no podía matar, que no podía hurtar, que no podía codiciar las cosas de su prójimo. En el desierto Dios les había dado normas para que comenzaran a tener un nuevo estilo de vida, preparándolos para que comenzaran a vivir en tierra prometida. Entonces por eso a veces nosotros nos preguntamos, oye, pero ¿por qué si Dios me lo prometió, por qué no lo estoy viviendo? Bueno, porque todo tiene su tiempo. Primero tu corazón tiene que ser transformado para que tú puedas entrar a disfrutar lo que Él te ha prometido. Ahora, en esta porción de 1 Corintios 10, versículo 13, hay algunas frases o palabras que para mí son importantes. No voy a mirar como siempre lo hago, que miramos el origen en hebreo. Hoy simplemente quiero hacerlo de manera superficial. Pero por ejemplo vemos una primera frase que dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea
común a los hombres, o como dice en esta versión, ustedes no han pasado por ninguna tentación o ninguna prueba que no sea común al género humano. ¿Eso qué quiere decir? Que muchos de los problemas, muchas de las dificultades, muchos de las tentaciones que vivimos, hay otros hombres, otras mujeres que también pasan por lo mismo. A veces nosotros nos metemos en la cabeza de que yo soy el único que pasa por esto. Dios por eso no me entiende, Dios me la tiene montada, Dios se ha ensañado conmigo, porque creemos que los únicos que están pasando por ese proceso somos nosotros. Y resulta que, como dice esta porción, en el género humano hay muchos que pasan por lo mismo. Cuando yo les contaba en el primer servicio que cuando comencé a vivir las dificultades porque mis padres se separaron, yo creía que era el único que vivía eso. Vivíamos en Barranquilla. En esa época yo estudiaba en un colegio de niños ricos, el San José de Barranquilla, y ahí todos eran niños pudientes. Y cuando comencé a vivir la dificultad de la separación de ellos dos, que también vino con crisis económica, yo comencé a vivir el bullying, el famoso bullying, mi hermano, y en Barranquilla eso es bravo. Yo comencé, cuando yo entré al colegio, yo todo nuevo, en esa época mi papá nos compraba 2, 3 pares de tenis, y yo escogía el que me gustaba, con el que tenía unos zapatos para jugar baloncesto, otros zapatos para hacer educación física, otros zapatos para jugar fútbol. ¿Me entiendes? Mi papá nos daba los recursos como para tenerlos, pero como a mitad de año o finalizando, mi papá y mi papá se fue a la casa y mi hermano, esos 3 pares de zapatos comenzaron a acabarse. Y el año siguiente mis zapatos estaban remendados y eran la misma ropa de antes, y ya desgastada, mi hermano, y en el colegio, y en Barranquilla, usted sabe que eso es bravo. Y mis compañeros se burlaban de mí, mira el Cortés, mira con los zapatos que vino. Y, oye, ¿y tú qué? ¿Dónde vives que no te pueden comprar unos zapatos nuevos? Eso fuerte. Y yo creía que era el único en el mundo que le pasaba eso. Y con los años descubrí que todos, o la gran mayoría de los hijos de padres separados viven esas crisis. Y los hijos de padres separados también, sí, hay familias que pasan por crisis económicas y les toca vivir eso. Y familias que el hermano mayor se le quedan los zapatos y el hermano menor es el que los hereda. Y después así, zapatos que van de generación en generación. Y entonces el que le toca de último llega con sus zapatos con griffin, con reventado, recocido. Y eso nada más me tocó, mi hermano, y comienza uno a darse cuenta de que nosotros no somos los únicos que hemos pasado por eso. Yo recuerdo, y les compartía cuando viene toda la época de la adolescencia, que es cuando la autoestima de uno está más frágil. Entonces, en esa época es que le importa lo que la gente dice de uno. Ya a la edad de uno ya eso ni le va ni le viene. A mí me daba duro cuando llegaba el 24, el 31, yo no tenía que estrenar. Pero cuando comenzaron, ya cuando uno comienza a madurar, por ejemplo, este año, yo estaba preocupado ahora por mis hijos. Mi esposa me dijo, esa camisa, mi amor, la que me queda con el pantalón, eso ya uno no le presta atención a eso, pero cuando uno es adolescente, cuando uno es joven, esas cosas lo golpean. Entonces, comienza uno a darse cuenta que no son los únicos. Yo comencé, como les decía, comienzo a pastorear jóvenes y me comienzo a encontrar con jóvenes que tenían la misma situación. Yo decía, del 100% de jóvenes que yo tenía, el 95% venía de hogares de padres separados. Y ellos me preguntaban, Padre, ¿cómo tú sabes todo eso? Porque a veces yo me acercaba, yo los veía y yo les decía, si este año
Si no hay ropa nueva, acuérdate que tú eres nuevo en Cristo, que hay nuevas cosas que estrenar, hay un nuevo joven que estrenar. Pacho, ¿y cómo tú sabes que yo no voy a estrenar este año? Sí. No, porque los hijos de padres separados nos toca vivir todo eso a veces. Pero si hay, gloria a Dios, y si no hay, gloria a Dios. Entonces, por Pacho, porque tú sabes que uno se llena de resentimiento contra los profesores, contra los... Porque yo viví eso. Yo pasé por ahí. En la época de uno, yo les contaba, cuando uno no pagaba el colegio, no es como ahora te dejan terminar el año y el otro año no te dejan matricular. En la época mía, cuando uno no pagaba el colegio, pasaban dos cosas. Uno, el profesor, el prefecto de disciplina se paraba en la puerta y no te dejaba entrar. Llame a su casa para que se pongan al día y puedan entrar. Entonces a veces uno se devolvía. Yo sé que mi papá no va a pagar ni hoy ni mañana, yo me vuelvo. Y en el caso mío, yo veía cómo estaba mi mamá bregando para que pudiéramos comer. Entonces pensaba en que iba a conseguir para el colegio, yo tenía que irme para la casa. Y que mi mamá viniera, pidiera un plazo, etcétera, etcétera, para que me dejaran entrar. Y habían los colegios también que lo dejaban a uno entrar, todo el mundo. Entonces llegaba a la clase el mismo perfecto. Bueno, a ver, Cuesta, Cortés, pónganse de pie. Todos nos poníamos de pie, ya todos sabíamos. No han pagado, así tienen que salir. Vayan y hablen con su papá para que venga a pagar el colegio. Qué vergüenza, uno salía y... Miércoles, qué vergüenza. Entonces, creía uno que a uno era el único que le pasaba. Y cuando uno iba saliendo para la casa, a veces uno le preguntaba, yo recuerdo que tenía un amigo apellido Sarabia en Barranquilla. Oye, Sarabia, ¿y por qué no has pagado? Miércoles, que mi papá se quedó sin trabajo. Y él le preguntaba, siempre el papá se atrasaba, era por eso, porque mi papá no consiguió trabajo y a veces pasaba el año así y después salía algo y se rebuscaba y lo matriculaba. Y Sarabia siempre estaba en eso conmigo. Y había otro, apellido Torres, que también el papá se había ido de la casa y no ayudaba a la mamá y la mamá, trabajaba. Entonces, no éramos los únicos, pero ¿cómo asimilábamos esa dificultad? Cada uno con una posición diferente. En el caso mío, yo me llené de veneno. Después, cuando llegué a los 14 años, comencé a trabajar. Yo trabajaba en una bomba de gasolina y ahí lavaba carros y con eso pagaba mi colegio porque me daba pena que me estuvieran sacando. Entonces yo trabajaba para pagar el colegio y ayudar en mi casa con la comida y esas cosas. Y ahí tenía mi platica para en diciembre pues, ponerme mi ropa y todas esas cosas, lo que yo quería. Pero lo que quiero decirte con todo esto es que creemos que lo que hemos pasado en la vida nada más nos ha pasado a nosotros. Y esta porción dice que en el género humano hay mucha gente que ha pasado por lo mismo. ¿Cuál es tu decisión? En el mío, como yo te decía, trabajar y llenarme de veneno. El día que yo sea un profesional los voy a pisotear a todos. A toda esa gente que me humilló. Y resulta que antes de graduarme conocí a Cristo. Y lo que Jesús me dio fue perdona. Perdona y sírveles. Perdona y sírveles. Y eso fue lo que yo hice, perdonar y servirle a la gente que me pisoteó o me humilló, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y cuando yo miré hacia atrás y yo veí todo lo que había pasado, por donde había atravesado, por donde pasan todos los hombres, la gran diferencia es que yo descubrí que Dios es fiel. ¿Y sabe por qué Dios es fiel? Porque Dios no va a permitir una tentación, una prueba mayor de la que nosotros podamos soportar.
Que todo lo que yo atravesé cuando era niño, que todo lo que atravesé cuando era joven, cuando estaba en la universidad y todas esas cosas, yo podía soportarlo. Porque Dios era fiel e iba a sacarme adelante. Y efectivamente yo terminé mi carrera y cuando yo trabajaba secularmente me iba muy bien. Y bueno, vi muchas cosas en las que Dios cumplió lo que había prometido para mi vida. Pero no siempre fue así, o no siempre ha sido así, porque hay veces que hemos hecho lo que Dios nos ha pedido y a veces no hemos visto el cumplimiento de las promesas. Y nos preguntamos, ¿qué hice yo? ¿Qué falta? Bueno, como estamos viendo el pueblo de Israel, a veces es necesario que nuestro corazón sea tratado, que nuestro corazón sea trabajado, porque no estamos preparados para lo que Dios nos prometió, para que pudiéramos ver lo que Él ha prometido. ¿Sabe? Hay mucha gente que Dios le promete cosas y cuando las reciben, se portan peor con Dios. Se olvidan que Dios fue el que les dio, que Dios los sustentó durante esos 40 años en el desierto. Y entonces ahora tienen el poder o tienen el recurso o tienen al esposo que Dios le había prometido o la sanidad y se olvidan de Dios. Pero en Deuteronomio, creo que es el capítulo 8, Dios le dice, mira, no te olvides por dónde te ha traído el Señor. Ya voy a leer, no estaba dentro de mis apuntes, pero voy a leerlo. Porque ya estamos a punto de hablar de que hemos salido del desierto. Pero mira lo que dice capítulo 8, asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy. Entonces vivirás y te multiplicarás y entrarás en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y las poseerás. Porque quiero decirte algo, hay promesas que Dios ha hecho que las va a cumplir y a veces no en nosotros, sino en nuestros hijos. Entonces a veces, Dios no me cumplió. Dios, espérate. ¿Se acuerdan lo que vimos en Hebreos? Algunos saludaron de lejos las promesas. Y ese saludarlo es que la vamos a ver en la próxima generación, en nuestros hijos. Pero Dios es fiel y cumple su palabra, sus promesas. Hay promesas que Dios me ha hecho, ¿sabe? Y que yo a veces creo que no las voy a ver. Pero como yo sé que Dios es fiel y que Él cumplirá, seguro que las veré en mis hijos. Seguro que las veré en mis hijos. Y hay cosas que ya estoy viendo. Cómo a mis hijos se les va abriendo camino por el buen testimonio de los papás. Muchas cosas. Es muy, yo te digo, en mi caso no era así. Que se me abrieran puertas porque tú eres hijo de Pacho Cortés. Uy, claro, ven, yo te voy a ayudar. Se me abrían puertas por mi mamá, pero no por mi papá. Y yo sí he visto que con mis hijos sí es así. A mis hijos se les han abierto puertas en algunas cosas por sus padres. Y en eso yo he visto la bendición del Señor. Pero bueno, no me quiero distraer, pero mira lo que dice el versículo 2. Recuerda, estoy en el capítulo 8 de Deuteronomio. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humillaron y te pusieron a prueba para revelar tu carácter y averiguar en verdad si obedecerías los mandatos de Dios. O en otras palabras, lo que había en tu corazón. Hemos a veces atravesado por el desierto, no porque Dios nos las montó, vuelvo y digo, sino que es necesario que se revelara lo que había en nuestro corazón. Y en esos 40 años de desierto, o en esos periodos de desierto, a veces en alguna persona un desierto puede demorar un mes, a veces en otro 2 meses, a veces 2 años. Pastor, llevo 8 años. Cada quien tiene un proceso diferente. Pero lo importante es que en ese proceso se revele lo que hay en tu corazón y que tú puedas cambiar. Yo les decía, yo en alguna época aprendí, cuando teníamos dificultades, él te decía, mi hermana, métase en un ayuno, a que usted como
cambia la situación. Y con los años yo entendí que cuando nos metemos en esos ayunos y que vamos a cambiarle, y había un hombre que yo respeto y admiro mucho, Gille Ávila, él ya murió, y él dijo, yo de aquí no me levanto de este ayuno hasta que tú, no sé qué cosa. Y a veces yo decía, eso es como si yo le hiciera huelga de hambre a Dios. De aquí no suspendo este ayuno hasta que tú no cambies, hasta que no me dejes ese trabajo, hasta que no me dejes eso. Huelga de hambre. Pero con los años yo entendí que en esos procesos de ayuno, lo que sí sucede es que Dios nos revela realmente lo que hay en nuestro corazón y lo cambia. Y no es que Dios cedió a nuestro ayuno, es que Dios nos mostró realmente lo que estaba mal en nosotros. Y entonces Dios ha abierto la puerta, porque ya estamos preparados. En el caso de Gille, tal vez usted pueda ver el testimonio de él, creo que debe estar en YouTube. La hija de él la mataron, incluso la picaron, y él estaba ayunando por que Dios le mostrara por qué la habían matado. La mató su yerno. Y en ese proceso de ayuno, antes de hablarle, él quería saber si su hija estaba en el cielo o estaba en el infierno. Pero en ese proceso de ayuno, lo que Dios hizo fue que Gille comenzó a orar por su yerno. Mira eso. Antes que revelarse lo que él quería saber, Dios comenzó a cambiar su corazón para que él orara por su yerno y para que perdonara a su yerno porque había matado a su hija. Y para que su yerno fuera salvo. Y efectivamente, antes de que él cerrara su tiempo de ayuno, él vio que su yerno le pidió perdón, se arrepintió, se reconcilió con Dios. Pero, si hubiera sido con nosotros el ayuno, porque hubiera, Señor, que lo coja la policía y le dé bolillazo y yo sí. Pero en ese proceso de ayuno, Dios, vuelvo y digo, cambió el corazón de Gille. Y se mostró como un hombre diferente, el gran hombre de Dios que nosotros conocimos hasta que él murió hace algunos años. Entonces, fíjate lo que dice esta porción en Deuteronomio. Dios ha estado advirtiéndoles, mira, cuando salgas, acuérdate por dónde te llevé, acuérdate lo que hice en tu vida, acuérdate del proceso por el cual fuiste transformado, para que ahora puedas disfrutar de la tierra prometida. Y en esto quiero decirte, tal vez el otro domingo ya, hoy o el otro domingo, termino esta serie. Y la serie que comienza, ya el Señor me habló, ¿cuál es? Es Viviendo en la Tierra Prometida. Se llama la próxima serie. Pero quiero decirte, para llegar a la Tierra Prometida necesitas de Dios. Y para vivir en la Tierra Prometida necesitas a Dios. Acuérdate, Adán y Eva vivían en el paraíso. Y pecaron, ¿y qué hicieron? Lo sacaron de ahí. Para afuera, para la calle. Por su pecado, por su rebeldía, y etcétera, etcétera. Y fue lo que vimos después, años después, en la historia de Israel. Pero bueno, mira la otra porción, la otra parte de 1 Corintios 10 que me llama la atención. Él les mostrará la salida. Porque como estamos hablando, no fuiste creado para vivir toda la vida en el desierto y en los problemas. Dios te va a mostrar la salida. Pero para mostrarte la salida en el proceso, necesita cambiar tu corazón. Señor, ¿hasta cuándo? Hasta que tu corazón sea transformado y Él pueda mostrarte la salida. El otro día me encontré con alguien y una persona que estaba viviendo un proceso difícil y estábamos hablando y yo le decía, bueno, pero ¿y entonces cuál crees tú que es la salida para ese tema? Y él me dijo, pastor, yo sé qué es lo que tengo que hacer.
yo tengo que perdonar a mi socio. Era un tipo que había montado una empresa con otra persona y, o sea, él era administrativo y el socio era el operativo del negocio, era el que sabía cómo manejar las maquinarias y todas esas cosas. Y llegó un momento en que se dio cuenta que el que era operativo, el que era operativo se sintió mal por lo que como estaban manejando administrativamente la empresa y rompieron la sociedad. Entonces yo me lo encontré a él y le dije, ay, ¿entonces qué vas a hacer? No, yo continúo, yo me quedo con la empresa. Bueno, ¿y entonces cómo vas a hacer? Me dijo, no, tengo que hacer algo, pero pastor, yo no quiero hacerlo. ¿Y qué es eso? Tengo que perdonarlo. Y le dije, bueno, ya Dios te dio la salida, ¿cuándo lo vas a hacer? Pastor, me fui para República Dominicana y cuando regresé, mi hermano, ¿y cómo va? No, ahí en el proceso, 7 años después. Y mi hermano, pero Dios no te dijo qué es lo que tenía que hacer. Pastor, es que yo no he podido, yo lo veo y me acuerdo de todo lo que hizo y de todo lo que me dijo, yo no puedo. Pues bueno, mi hermano, Dios te mostró la salida. Tienes que vivirla, ser obediente, si no, no vas a poder salir de ahí. Bueno, nos volvimos a ver como al año. Y cuando regreso en la iglesia, Comunidad de Fe, donde yo salí, estaban los dos sentados en segunda fila. Los dos sentados y ahí al final del servicio siempre se abrazaban y los dos estaban abrazados. Y yo dije, yo entendí en mi corazón, yo dije, esta gente se reconcilió. Bueno, terminó el servicio, y me acerqué a él, mire, mi hermano, ven acá y arreglaste tu cosa con fulano. Me dijo, sí. Pero ¿están de nuevo juntos? No estamos juntos. Cada uno cogió su empresa. Y además él tiene otra visión diferente, él le gusta hacer las cosas económicas, productivas, y a mí me gusta hacer las cosas con otro nivel. Entonces, bueno, listo, pero están bien, sí, a veces nos colaboramos, nos mandamos clientes. Entonces, y mi hermano, cuando Milena entró a trabajar en Mamonal, trabaja en una empresa, todo lo que tenía que ver con producción, litografía, todo lo hacían ellos. O sea, ellos estaban muy bien. Y el otro se encargaba de la parte de todo lo que era el Estado, municipio. O sea, los dos tenían dos enfoques diferentes. Pero se reconciliaron y comenzaron a prosperar. Entonces, Dios te va a mostrar la salida de esa dificultad, de ese estancamiento, ¿cierto? Pero antes, tú tienes que salar tu corazón. Tú tienes que preparar tu vida para poder entrar a la tierra prometida y disfrutarla como Dios manda. Por eso muchos se quedaron, ¿sabes? Muchos no entraron a la promesa, saludaron de lejos. Y ojalá que tú tengas la disposición para ser de los que entran, para los que están preparados, para los que tienen fe, y no seas de los que se quedó en el camino por su rebeldía. Ahora, cuando vamos a entrar a la tierra prometida, podemos tener la certeza, cuando ya estamos en ese punto que ya está ahí la tierra prometida, tenemos la certeza de que Dios fue fiel para cumplir sus promesas. Dice la Escritura, ahí donde vimos que Moisés vio Jericó, vio toda la tierra prometida y la saludó de lejos. Duro eso, ¿verdad? A él le hubiera gustado entrar ahí. Pero lo más importante es que vio que Dios había cumplido lo que le había prometido. Que esos 40 años en el desierto, ese tiempo que estuvo antes de ser el gran líder de Israel, valió la pena. Que él iba a ser el libertador de Israel.
y que Él iba a llevar al pueblo hasta allá. Él vio el cumplimiento de esa promesa, pero también tuvo la certeza de que Dios lo cuidó. En el proceso, cuando tú estás en el desierto, cuando estás siendo refinado, si hay algo que tú sabes, es que Dios está ahí contigo, no te va a desamparar. Dios va a proveer. Este hermano que yo les cuento, no quería perdonar, pero en esos años en que no perdonó, aún ahí Dios proveyó lo que él necesitaba. Dios lo ayudó con maquinaria, con equipos. Y Dios hizo milagros también en su familia. Dios va a hacer milagros. Y por eso, como les decía, Dios nos lleva al desierto para revelarse a Él. En este tiempo en que usted sabe, a mí me dio el COVID, los que conocen de la historia. Si hay algo que impactó mi corazón, es que lo primero, que un año atrás entré en este tema de la dieta y del ejercicio y pude bajar los 35 kilos. Si yo no bajo esos 35 kilos, yo no hubiera aguantado el COVID. Yo tenía hipertensión, problemas respiratorios y en ese momento tenía sinusitis y otras cosas más. Me hubiera muerto. Pero un año antes, Dios me metió en ese tema de hacer ejercicio. Entonces yo entendí, cuando a mí me dio el COVID, yo entendí que Dios me había preparado para poder atravesar ese momento difícil. Yo no me puse, ¿por qué a mí? Si yo te sirvo, si yo no sé qué cosa. No, nada, amado. Entendí que Dios me había preparado para eso. Una cosita más, una semana antes de que me diera el COVID, por cosas de control, llegué al médico y me revisaron los pulmones. En ese momento de mi cuestión de ejercicio era cuando más corría, de los 9 kilómetros, yo estaba corriendo 4 y pico. Entonces tenía los pulmones súper bien. Y una semana y piquito antes, el médico me revisa y me dice, oiga, usted tiene esos pulmones limpiecitos, haga así, para arriba, para abajo, respire profundo y coja aire. Oiga, usted está haciendo ejercicio, ¿verdad? Sí, estoy corriendo. O sea, mira todos los mensajes que Dios me estaba dando para decirme, mira, vas a atravesar el COVID fuerte, sano. También les contaba que como unos días antes, no una semana, me entró una provisión, 500,000 pesos. Alguien me consignó 500,000 pesos y me dijo, mira, una ofrenda sentido para ti, no para la iglesia, para ti. Entonces, cuando a mí me entran esas provisiones para ti, yo siempre pregunto, Señor, ¿y esto para qué? Y el Señor no me habló, pero yo dejé la plata ahí quieta en el banco hasta que supiera para qué. ¿Y qué pasó? Mateo comenzó a experimentar el tema del COVID. Entonces, si yo esperaba a que la EPS le viniera a hacer el examen, a que diera los resultados, pues yo enseguida, aquí en Turbaco hacen la prueba, lo llevé. ¿Cuánto costó la prueba? 120,000 pesos. En ese momento, creo que ahora están más baratos. Bueno, ya entendí para qué eran los 500,000 pesos. Y a los 2 días, Juan David también. De ahí salieron los 120 para él. Y luego yo, y luego Milena. Ahí se fueron la platica. Entonces Dios había provisto porque sabía que yo iba a necesitar esa plata. Y también llegó otra plata para los medicamentos. Nosotros no nos pusimos a esperar que la EPS nos reprobara, no, ahí había la provisión. Dios la había enviado. ¿Cuál fue nuestra revelación en ese tiempo de prueba? Que Dios se anticipa, que Dios nos cuida. Y también yo me pude haber muerto con medicamentos y todo, me pude haber muerto, pero Dios me sanó en medio de ese proceso. Y nos guió a dónde ir, cómo consultar, qué tomar, todo eso. Porque en medio del desierto Dios te va
a guiar, te va a cuidar. Entonces no es el momento para, ay, yo tuve que pasar por esta vaina y por eso, es que yo por eso no voy a volver a la iglesia y no voy a buscar a Dios. No, al contrario, hermano, mira que Dios te cuidó en el desierto. Sea agradecido con Dios. Y otra cosa que tenemos certeza es que para poder obtener la promesa necesitamos ser procesados. Porque si no, lo que Él prometió y si nos los pone en las manos sin estar procesados, nos va a destruir. Nos va a destruir. Oye, el otro día me encontré con alguien más bien, y estábamos hablando y me decía, pastor, una cosa curiosa. Nosotros vivíamos peleando, o sea, él y la esposa, vivían peleando por el tema de la plata, que vivíamos alcanzados, que nos faltaba para esto, que nos faltaba para esto, que pasamos peleando por eso. Pastor, y me salió un contrato bueno, y me llegó una plata. Y pastor, ¿y usted sabe por qué nos separamos? Porque ahora tenemos tanta plata que no sabíamos cómo hacer, cómo vivir. Y comencé a tener mujeres, y comencé a gastármela en esto, y comencé a... Yo decía, increíble, increíble. Tanto tiempo orando y pidiendo provisión, y ahora que tenía la misma provisión los destruyó. Necesitamos, para obtener las promesas, ser procesados, porque si no nos van a destruir. Y lo último, Dios nos procesa porque nos ama. Dios nos procesa porque nos ama. Porque quiere revelarse a nosotros. Yo esta mañana estaba contando que a veces queremos mostrar nuestra capacidad, ¿cierto?, en lo que hacemos. Yo quiero tener la promesa de Dios, pero yo hago, yo. Y Dios comienza a mostrarme que no somos nosotros, es Él. Y yo les contaba cuando nació Juan David, que nació con neumonía. Juan David, los médicos dijeron, lo clave es el tercer día. El tercer día se define si él vive o muere. Y yo desde que me dijeron eso, yo comencé a hacer todo lo que había aprendido en mi vida espiritual. Reprender, ayunar, cadenas de oración, comencé a todo lo que yo sabía. Y pasaba en el hospital, él estaba en una UCI prenatal. Y yo andaba así como cuando la gente tiene problemas, que se le acerca a la gente para pedirle, hey, Esaú, hey, tengo un hijo en cuidados intensivos. Y cuando la gente se acerca así, seguro que Esaú, tú piensas, este me va a pedir plata. Porque todo el mundo enferma y mata a la gente para pedir plata. Y resulta que yo me acercaba a la gente, hey, Esaú, tengo un hijo, está en cuidados intensivos, no sé qué cosa, necesito que ores por... Yo lo que pedí era oración, plata no, pedí era oración. A cuanto me encontraba en el hospital, médicos, les pedía, entren a la UCI de mi hijo y oren. Mi pastor vivía en Santo Domingo y desde Santo Domingo vino a orar por Juan David. Y cuando salió de ahí, salió muerto de la risa. Juan David estaba grave y el pastor Montalvo muerto de la risa. ¡Guau, amigo, no te preocupes! Ahí está. Yo vi Los Ángeles ahí cuidándolo, no te preocupes. Y la gente, todo el que entraba a la UCI donde estaba Juan David, todo el mundo salía lleno de fe y contentos. Pero ese no el tercer día, el cuarto día, cuando él estaba en La Vega y nosotros vivíamos arriba en Jarabacoa. Cuando yo bajé, entré a la habitación y mi mamá tenía una cara y Milena también. Y Milena me dijo, mío, tú no sabes lo que pasó con anoche. Juan David estuvo grave. Ahora que termine de predicar, mi mamá va a contar algo de lo que vivió en ese momento. Pero para el tema de cerrar la transmisión, cuando yo llego ahí y comenzaron a contarme todo lo que había pasado esa noche,
Para mí fue duro. Pero te voy a decir qué pasó antes de que yo llegara al hospital. Yo venía bajando en el carro y yo dije, Señor, he hecho todo lo que he aprendido. He ayunado, he orado, he reprendido, he desafiado todo lo que aprendí durante estos años de servirte. Pero ya yo no sé hacer nada más. Me rindo delante de ti, Señor. Te entrego a mi hijo. Y yo venía manejando y comencé a llorar, iba manejando y lloré, y lloré, y lloré. Y el Señor me habló. Y el Señor me dijo, ahora que te has rendido, ahora yo voy a orar. Y lo voy a levantar. El nombre de Juan David significa Dios te lo ha dado y el amado de Dios, pero también dice, yo soy misericordioso. Y el Señor me dijo, cada vez que tú veas a tu hijo, recordarás que yo soy misericordioso. Así que nosotros hemos visto muchas dificultades con él, en miles de cosas, pero siempre nos acordamos, él es un sellado de Dios porque Dios dijo que él, no yo, no Juan David, él es misericordioso. Me ha procesado, nos ha procesado. Vamos a ver el cumplimiento de las promesas de Dios con él también. Pero él es misericordioso. Ahora, ¿qué es esa cosa que Dios ha estado trabajando en tu vida? Que está a punto de llegar. ¿Qué es esa cosa que tú estás saludando de lejos? Tú no crees que la vas a recibir. Pero necesitas estar preparado para recibirla. Tal vez un milagro en tus finanzas, tal vez un milagro en tu salud, tal vez un milagro en tu familia. Tal vez estás esperando que ese familiar venga a los pies del Señor. Estás a punto de ver el cumplimiento de esa promesa. Y quiero decirte dos cosas antes de que recibas eso. Recuerda por dónde te ha traído el Señor durante todos estos años. Y cuando lo recibas, no te apartes de Él. No te apartes de Él. Vas a necesitar más todavía del Señor para seguir adelante. Padre, gracias por este tiempo donde nos has llevado, por donde hemos caminado, Señor, porque tú nos has guardado, porque tú nos has guiado, porque tú nos has mostrado el camino, Señor. Pero gracias porque cuando estábamos sin fuerzas, tú nos levantaste. Cuando estábamos sin fuerzas, tú levantaste a alguien que nos levantara las manos también y nos dijera, sigue adelante, sigue adelante. Gracias, Señor. Te entregamos este resto de años, Señor, confiados en que Benecer, hasta aquí nos ayudaste y nos seguirás sosteniendo y guiando, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y a ti que estás sintonizado, quiero decirte una vez más, Jesús te ama y nosotros en Turbaco también. Dios te bendiga. Hola, si te gustó este mensaje, yo te pido que puedas suscribirte ahí a todos nuestros canales Comunidad Cristiana de Fe y Esperanza en Turbaco. Dale like a este mensaje y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las cosas que Dios está haciendo a través de nuestros servicios. Ya sabes, te esperamos y que el Señor te bendiga.